Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juana de Braganza. Ella fue una infanta portuguesa que sería considerada hermosa y delicada, además de ser muy querida por el pueblo portugués. Pero pese a su corta vida, ella es recordada por ser la primera que portó el título de princesa de Beira, el cual fue creado especialmente para ella. Esta biografía es realizada por petición de Laura Anita, Luna Sánchez y Marga. Juana de Braganza nació el 18 de septiembre de 1636 en el Palacio Ducal de Vilaviçosa, en Portugal. Fue hija del rey Juan IV de Portugal y de la esposa de este, la reina Luisa de Guzmán. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Juana la tercera de sus vástagos. Cuando la niña nació, su padre aún no era rey de Portugal, siendo por aquel entonces duque de Braganza bajo el nombre de Juan II, debido a que el reino de Portugal había sido unido a la corona española durante el reinado de Felipe II de España. En el año 1640, el reino de Portugal declaró su independencia, dejando así de estar gobernado por el rey Felipe IV de España, y se separó de la corona española, siendo su padre elegido como el nuevo rey de Portugal bajo el nombre de Juan IV. Ante la nueva posición de su padre, la familia Braganza se instaló en la ciudad de Lisboa, y como Juana era la hija mayor de los nuevos monarcas, su padre decidió crear para ella el título de princesa de Beira, un título que por tradición se le empezaría a ser entregado a las hijas mayores de los monarcas portugueses, y el cual es comparado con el de Madame Royale en Francia o princesa real en la familia real británica. Juana se convirtió en una princesa muy querida tanto por su familia como por la corte y el pueblo portugués, siendo descrita como delicada y hermosa. La princesa empezaría a ser educada para ser una buena consorte, ya que al ser la hija mayor de los monarcas, su deber sería la de contraer un importante matrimonio, y pese a recibir algunas propuestas matrimoniales, no se llegaría a establecer ningún compromiso oficial, debido a que Juana empezó a sufrir de serios problemas de salud a una edad temprana. Tal vez su delicada salud fue a causa de la endogamia. Sus padres, los reyes Juan IV y Luisa de Guzmán, compartían lazos de sangre, siendo su madre también descendiente del rey Alfonso I de Portugal y de la Casa Braganza. Juana acabaría falleciendo a causa de una larga enfermedad pulmonar el 17 de noviembre de 1653 a los 17 años de edad en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Su fallecimiento sería un golpe muy duro para la familia real portuguesa, debido a que falleció tan solo 6 meses después de su hermano mayor Teodosio, que era el heredero de la corona portuguesa. Su hermano también sería un príncipe que sufrió una pésima salud y que murió a causa de una tuberculosis pulmonar, siendo muy posible de que la princesa también hubiese fallecido por tal enfermedad. Los restos mortales de Juana descansan en el Panteón de los Braganza de la iglesia de San Vicente de Fora, en Lisboa, en Portugal. No hay mucho más que decir sobre Juana. Ella apenas es recordada por la historia por su corta vida, pero hay que destacar que fue la primera princesa de Beira, siendo un título creado especialmente para ella, y que después iría siendo entregado a las hijas mayores de los monarcas portugueses, aunque posteriormente dicho título sería entregado tanto a mujeres como a varones de la familia real portuguesa, siendo el título de príncipe o princesa de Beira entregado a los hijos mayores de los monarcas lusos y a los herederos de la corona portuguesa, siendo un título igual
al de Delfín de Francia, al de Príncipe de Gales de Inglaterra o Príncipe de Asturias en España. Juana sería considerada bella y delicada, pero su mala salud es muy posible que fuese a causa de la endogamia, algo que era bastante habitual dentro de las familias nobles y reales. Tal vez, si Juana no hubiese fallecido, podría haberse convertido en una reina o duquesa consorte, pero por desgracia viviría muy poco y murió en plena adolescencia, siendo su muerte muy sentida tanto por la familia real portuguesa como por la nobleza y el pueblo, perdiendo así una princesa que era muy querida por todos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juana de Braganza. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas para las que se hayan creado títulos especiales para ellas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.